en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 26 al 36, nos relata la palabra de Dios algunas características del sacerdote Elí y las consecuencias las cuales ésta trajo a su vida y a su descendencia, que no fueron pocas. La escritura nos señala y nos dice que era un varón en el cual estaba ministrando en la casa de Dios, pero llegó el momento en el cual sus hijos empezaron a hacer lo malo, empezaron a pecar delante de Dios, y él no los amonestó, y esto trajo una consecuencia para su vida y para la vida de sus hijos y la vida de su descendencia. Y así podemos ver este capítulo entero en el cual lo relata la vida y las consecuencias que él vivió en algún momento, pero tenemos que tomar en cuenta algo, hermanos, que usted que puede ver este capítulo, dice la escritura que él honra a los que le honran. Sale un versículo en el cual, en el versículo 30, él dice: por tanto Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Este versículo redondea una de las mayores promesas que Jehová había hecho al sacerdocio de Elí, en el cual fueron sus padres, los levitas, en el cual ellos tomaron la responsabilidad de administrar el templo y de administrar las cosas sagradas. Pero este varón tuvo en poco, de una forma, poder llevar el sacerdocio, y no amonestó a sus hijos en el pecado que ellos estaban haciendo. Para él, como un hombre de Dios, como un sacerdote, como un hombre que llevaba la escritura, que llevaba el mandato, no se puso celoso delante de las cosas de Dios. Y podemos ver que las promesas que Dios le había prometido a Leví, a los sacerdotes, Dios la había constituido perpetuamente, pero podemos ver que en esto se destruyen. Y podemos ver que en el capítulo 1 nos muestra que el hombre puede estar confiadamente en que las promesas que Dios le ha hecho se van a cumplirse en algún momento. Sí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, dice la escritura, y se hará. Pero tenemos que tener en cuenta que nuestra desobediencia, nuestro caminar, nuestro malo actuar, nuestra mala vida trae consecuencias, y estas consecuencias son letales para la vida de los hombres. Y este es un ejemplo claro, la vida de Leví ante nosotros, un hombre que estaba en la cima, en lo mayor de su esplendor, de poder ser un sacerdote que ministraba dentro de la casa de Dios, pero la promesa que Dios le había hecho, Dios la tuvo que cortarla por la consecuencia de su pecado. Y aquí podemos ver nosotros que no hay hombre que pueda librarse a las consecuencias de su maldad. Podemos ver que puede ser un ministro, podemos ver que puede ser solamente un oidor de la palabra de Dios, podemos ver que Dios es un Dios de amor, dice la escritura, y la escritura nos señala esto: Dios es un Dios de amor que nos da promesa, nos da una bendición, nos da un mejor estar, pero también tenemos que tener en cuenta que es un Dios de fuego consumidor también, y aquellos que prevalican, cometen errores, estas consecuencias vienen y raen nuestra casa, nuestra descendencia, nuestro estar delante de Dios. Y lo más letal de todo esto, que puede traer una consecuencia, que es no heredar la tierra prometida que Él nos prometió después de esta vida. Y podemos ver a través de la escritura allá en el libro de Reyes, capítulo 2, versículo 26. En el libro de Reyes, capítulo 2, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 26. El versículo 26 y 27 dice: y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot y a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, porque cuando has llevado el arca de Jehová, Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre, así hecho Salomón, Abiatar, el sacerdote de Jehová,
para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Una descendencia de Elí, hermano, podemos ver que es este varón, este sacerdote Abiatar, que había maquinado contra David, y esto le trajo la consecuencia. Y aquí pasaron muchos años y se cumplió la palabra de Dios, hermano. Se cumplió que este profeta, que este sacerdote, que este hombre de Dios, siendo de la descendencia de Elí, fue muerto por otra consecuencia que él había cometido. Pero Dios lo había señalado de esta forma para que se pudiera cumplirse la palabra que él había dicho a Elí un día, que su descendencia iba a ser exterminada, iba a salir de la faz. Y eso lo podemos ver en el libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 1, del 1 al 8, podemos ver la descendencia de Leví, donde está Aarón, donde está Moisés, donde está María, y ahí sigue la descendencia hasta llegar hasta este varón. Ahí usted lo puede leer en el libro Primera de Crónicas, capítulo 1, capítulo 6, del versículo 1 al 8. Y nosotros podemos ver también lo que nos habla el profeta Jeremías, cuando nos habla algo de esto referente a esto. Lo vamos a leer para ir terminando lo que dice. Y la palabra de Jeremías vino de hijo de Hilcía, de los sacerdotes que tuvieron Anatot en tierra de Benjamín. Todas estas cosas, hermanos, se pudieron cumplirse, y ahí lo van confirmándolo los profetas. Podemos ver, hermanos, nosotros podemos andar bajo la bendición de Dios, podemos creer que las promesas de Dios van a ser siempre para nosotros. Sí, van a ser siempre para aquellos que están bajo la obediencia de Dios, bajo el mandato de Dios. La Escritura nos habla en el Antiguo Testamento, dice: pongo de testigo al cielo y a la tierra, que escojas entre la bendición y la maldición. Dios nos da a escoger día tras día, hermano. No podemos, y yo en esto tuve un pensamiento, dice, no hay seguridad en una promesa si no hay integridad. Y nosotros debemos tener en cuenta que cuando nosotros le comprometemos a Dios, nosotros fallamos muchas veces, pero nosotros queremos regularmente que Dios no nos falle, y nosotros nos confiamos, y viene el enemigo de nuestra alma y levanta hombres, y levanta engañadores, hombres que suavizan la palabra de Dios a nuestros oídos, y vienen con promesa tras promesa en la Biblia. Y claro, la Biblia está llena de promesas, hermano. La palabra de Dios está llena de promesas. Hay una esperanza para usted, hay una esperanza para mí, hay una esperanza para el que está apartado de la obra de Dios, para aquel que está alejado. Hay promesas, claro, pero es necesario, hermano, caminar, buscar el rostro de Dios. Por eso la Escritura nos dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto Él esté cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová el Dios nuestro, cual va a ser amplio en perdonarle. La misericordia de Dios es amplia, las promesas de Dios están vigentes, pero es necesario caminar en integridad, caminar con un corazón sincero, caminar, buscar a Dios. Y el versículo 30 que yo leí en el Primera de Samuel, capítulo 2, capítulo 2, versículo 30, y esto nos redondea todo lo que le quiero explicar. Le dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Estaba la promesa de Dios, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. La promesa fue sacada porque ellos anduvieron en desobediencia, no cumplieron a la obra de Dios. Porque yo honraré a los que me honran, y los que no despreciaren serán tenidos en poco. Hermano, podemos ver que la promesa de Dios está, y para usted, si usted no ha cumplido la promesa de Dios, no ha andado en integridad, Dios le dice: Dios honra a los que le honran, y a los que le desprecian, Él también los desprecia, hermano. Que usted ha querido engañar a Dios, ha querido hacerse visto solamente por los hombres, por las vanidades de este mundo, por todo lo liviano de este mundo. Tenga en cuenta que hay uno que pesa nuestro corazón, y es el Dios, pero Él honra a los que le honran, y la mayor honra que puede tener el hombre es llegar un día a la presencia de Dios, ser honrado, llegar a las bodas del Cordero, ser vestido de lino fino. Para esto Dios nos llama en este día, hermano. Que el Dios de paz le bendiga, que el Dios de amor le guarde, para que en usted resplandezca esta bendición. Es necesario que usted la tome con integridad en su corazón.